Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles nuevamente en este día de domingo en que nos reunimos a estudiar la palabra del Señor. Es el día del Señor, por lo tanto también nos damos tiempo para eso, para poder estudiar su palabra, y una alegría poder estar nuevamente con ustedes. Hoy día tenemos una lección muy interesante y esa lección nos habla de la santidad, que es la norma de vida para el pueblo de Dios. Sí, por ahí parte la tarea del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tiene sentido si no está trabajando en esta área el Espíritu Santo y nosotros dejando que Él actúe. La santidad es un estilo de vida, no es una situación ocasional ni que llega totalmente, sino que es un camino que hay que recorrer de perfeccionamiento, de santificación. Por lo tanto, debe ser y es norma y parte de la vida cotidiana de el cristiano. El texto clave para la lección del día de hoy es este, que se encuentra en Romanos 6:23 y es bastante conocido, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la idea central es: la santidad debe ser el estilo de vida del cristiano. Debe ser, no es opcional, es intrínseco, es propio del cristiano. Por lo tanto, cuando algún cristiano dice es que tendrán que aceptarme como soy porque yo soy así, no está hablando muy bien de su trabajo en el área espiritual, de lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo en su vida. Tenemos que cautelar aquellos dichos no pueden ser parte del cotidiano, del hablar propio de un creyente. Y vamos a centrar en 2 puntos la lección. La primera parte está ubicada en Romanos 6, del 1 al 14, y que habla sobre la justificación. Se conserva solo por medio de la santificación. Hemos hablado de la justificación, que hemos sido justificados por Cristo Jesús, ¿verdad? Ante el Padre estamos justificados, pero se conserva y se mantiene vigente esa justificación en la medida que nosotros vamos desarrollando y creciendo en esta área o en este estilo de vida, como decíamos al principio, que es la santificación. Y también en la segunda parte vamos a considerar que para ser libres del pecado hay que hacerse siervos de la justicia. Éramos siervos, éramos esclavos del pecado, pero Jesús nos liberó para ser siervos suyos, esclavos suyos, estar al servicio de Él, y no por un egoísmo suyo, ni que Él quiera hacerse sentir grande. Él de por sí es grande, es todopoderoso, pero más bien Él sabe que nosotros, sometidos a la voluntad de Él, vamos a lograr cumplir con el plan para el que fuimos hechos como seres humanos, con el plan de Dios. Muy bien, en eso va a consistir la lección, o ahí va a estar basada la lección del día de hoy. Ya luego vamos a ir viendo punto por punto todo esto que ya estaremos estudiando. Pero quiero invitarles a cantar. Quiero invitarles a cantar un himno que nos habla de que Cristo me ayuda por Él a vivir. En esta ocasión vamos a colocarlo cantado y con letra para que vayan guiándose cada uno y pueda cantar también en su casa, o cante en su corazón, en el silencio de su corazón. Allí cante este bello himno. Y luego estaremos orando para iniciar el estudio de la palabra de Dios.
Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor, tengo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Interesante himno. Sí, interesante himno. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Cada momento. Es interesante poder ir analizando esas letras que uno va cantando.
¿verdad? Porque la verdad es que nos dicen mucho. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. El proceso de santificación, se fija. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor cada momento, me cuida el Señor. Tengo amarguras o siento temor, paso tristezas, me inspira valor. Hallo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Y por último, tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o luz, siempre conmigo está mi Jesús. De eso se trata, de santificación. Es una situación constante, es una situación permanente. Vamos a ir inmediatamente al primer punto, después de la oración. Padre, nos dirigimos a ti para buscar en ti, oh Dios, la dirección necesaria para el estudio de tu palabra en el día de hoy. Queremos que tú nos guíes, queremos que tú, oh Dios, nos des claridad, queremos que tú nos ayudes a gozarnos en el estudio de ella y que tú nos permitas, oh Dios, cada día disfrutar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a buscar la santidad cada día, porque la Escritura establece que sin la cual ninguno verá al Señor. Ayúdanos a perfeccionarnos a través de tu Espíritu Santo, que Él domine nuestra vida, que Él domine nuestros pensamientos, que Él domine nuestra lengua, que Él domine nuestros impulsos. Te rogamos a ti todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera parte, entonces, nos habla de la justificación se conserva solo por medio de la santificación. Y vamos inmediatamente al libro de Romanos, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, y nos plantea lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, en este estudio, Pablo nos confronta de un viaje, sin rodeos. Nos confronta con las demandas de la nueva vida en Cristo. Dios, en su gran amor y su bondadosa gracia, nos ha redimido a pesar de nuestra impiedad y pecado, y nos ha aceptado sobre la base de la justificación. Es la única razón por la que nos ha aceptado, que nos ha sido otorgada a través y por medio de Jesucristo. Por lo tanto, por esa razón, Pablo nos exhorta, mis estimados hermanos, a obedecer a Dios, no solo creyendo que Cristo es nuestro Salvador, sino también obedeciendo su palabra y viviendo en forma nueva, de manera distinta. Pablo nos exhorta claramente a comprender que no podemos recibir nueva vida y vivir de acuerdo a los dictámenes de la antigua vida. El que ha nacido del Espíritu ha de vivir una vida transformada y santa, por cuanto el autor y fuente de esta nueva vida es santo. Pablo nos recuerda que la antigua vida era una vida de esclavitud. Antes de su conversión, el pecador es esclavo, sí, éramos esclavos del vicio y víctimas del dolor, pero cuando buscamos a Cristo por medio del arrepentimiento genuino, entonces hay realmente un cambio notable en nuestra vida. Para que el poder del pecado muera, el creyente debe morir en Cristo a fin de que también sea resucitado en Cristo. El creyente ha sido liberado de la esclavitud del pecado y debe vivir como siervo de la justicia.
como cristianos debemos vivir de acuerdo con las demandas de Cristo, someternos a Él y dar frutos de santificación. Además, como ya hemos señalado anteriormente, la santidad es de importancia inigualable para mantener los beneficios de la justificación y la salvación. Recuerda que estuvimos estudiando los beneficios de la justificación, que era la paz, ¿cierto? Entre otras cosas, que era estar en la gracia del Señor. Bueno, para poder mantener los beneficios, aquellos es necesario entonces mantener o activar o trabajar lo que es la santidad. Para que la gracia abunde hoy, hay que morir al pecado. En síntesis es lo que nos entrega el versículo 1 y 2 del libro de Romanos en el capítulo 6. El tema de la santificación, al cual se consagra el capítulo 6 de Romanos, empezó a desarrollarse desde el capítulo anterior. Pablo había declarado en el 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es más poderosa que el pecado del hombre, pero aunque esta es una verdad incontrovertible, también es una declaración peligrosa cuando se interpreta mal. Algunos, equivocadamente, tienden a pensar que si el pecado es lo que pone en acción la gracia de Dios, entonces se podría preguntar, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La categórica respuesta de Pablo fue definitivamente, absolutamente no, en ninguna manera. Pero ¿qué explicación ofrece Pablo en apoyo a su respuesta negativa? Pablo responde recordándonos lo que había declarado anteriormente en relación a Adán y a Cristo, los representantes de dos reinos opuestos. Morir al pecado es un acto que se hace urgente e indispensable para los que desean que la gracia de Dios abunde en ellos. Los que hemos sido trasladados al reino de la vida en Cristo, ya no pertenecemos al reino de la muerte en Adán. Y si hemos sido desconectados del reino de la muerte, entonces, ¿dónde reina el pecado? ¿Cómo entonces hemos de continuar viviendo en el pecado? El creyente no ha venido simplemente a visitar el reino de la vida para regresar al pecado, ¿no? Su traslado se realizó cuando él quedó muerto al pecado. Es muy importante entender entonces el contraste entre los dos reinos representados por Adán y el otro por Cristo. El concepto del traslado de un reino al otro es la clave para entender por qué el creyente ya no puede continuar en el pecado. Con eso estamos desarrollando ya la parte A del punto 1. Para que la gracia abunde, hay que morir al pecado. Nosotros morimos al pecado, hemos nacido por gracia. El punto B nos habla del versículo 3 al 5 y nos habla de que la vida nueva se ilustra con el bautismo en agua. Y dice la palabra del Señor en esos versículos: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por lo tanto,
La transformación espiritual de los que han sido salvos por la fe en Cristo se ha venido ilustrando de muchas maneras en Romanos. Se habló primero de la muerte en Cristo Jesús. Hemos muerto al mundo del pecado y resucitado en Cristo al nuevo reino para vida. En Adán, toda la humanidad pertenecía al reino del pecado y de la muerte, bajo la ira de Dios. Todos participamos del pecado de Adán y de su muerte. Ahora se ilustra este cambio radical por medio del bautismo con el que fuimos bautizados. Por medio del bautismo, hemos dado testimonio de haber sido incorporados a la Iglesia y hechos miembros del cuerpo de Cristo, quien es definitivamente la cabeza de este cuerpo. Es importante notar la forma en que Pablo usa esta expresión relacionada con el bautismo. Pablo dice que hemos sido bautizados. Esta es una forma pasiva para que no solo indica que nosotros somos quienes hemos recibido la acción, sino también que el agente de esta acción es el Espíritu Santo. Es importante entender cómo el Espíritu Santo nos ha bautizado e incorporado en el cuerpo de Cristo. La explicación de todo este proceso se da en 1 Corintios capítulo 12 versículo 13, donde Pablo declara que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. De manera que estando ahora incorporados y unidos a un mismo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza, lo que es Él, lo son también los miembros del cuerpo. Ahora estamos unidos a la muerte de Cristo. Hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 3 nos indicaba eso, que somos sepultados juntamente con Él. Pero de igual manera hemos sido hechos participantes de la resurrección de la cabeza, Cristo, a fin de que como Él resucitó, dice la Escritura, de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nuestra vida. Esta es la forma en que hemos sido trasladados del reino de la muerte al reino de la vida en Jesucristo. El Espíritu Santo nos ha unido a Cristo, la cabeza, y de esta manera hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y así lo seremos también en la semejanza de su resurrección, según el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que sucede a la cabeza le sucede también a los miembros del cuerpo. Si la cabeza murió, también los miembros del cuerpo han muerto. Si la cabeza resucitó, también los miembros del cuerpo han de resucitar. Así que quede claro, hermanos míos, ya no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos de la justicia. Hemos comenzado la vida nueva, ¿cierto? Se ilustra con el bautismo en agua. Y vamos a la letra C, que nos habla de la crucifixión del viejo hombre libera al nuevo hombre. Versículos 6 al 10 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. La crucifixión del viejo hombre, entonces, libera al nuevo. En este pasaje el apóstol recurre a otra ilustración para que se entienda la forma en que el creyente ha de ser santificado.
Ahora que el creyente vive en Cristo y pertenece a su cuerpo, es necesario que ocurra la muerte de otro cuerpo, el cuerpo del pecado. Este es el cuerpo al cual el creyente había pertenecido antes de ser trasladado e incorporado al cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Antes de ser parte del cuerpo de Cristo, éramos parte del cuerpo del pecado. ¿Ya? Por lo tanto, en relación con esta idea, Pablo introduce el concepto de nuestro viejo hombre. El viejo hombre pertenece al antiguo orden, pertenece al dominio del pecado y de la muerte. Este viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo. Y de esta manera, el poder del antiguo dominio sobre el creyente ha cesado. Pero este no es el final de la historia. Lo grandioso es que esta muerte ocurrió juntamente con Cristo, de manera que ahora también somos participantes de su resurrección. Y esta es nuestra fe y certeza, que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La obra redentora realizada por Dios queda demostrada claramente en la palabra de Pablo en 2 Corintios 5:17, cuando él plantea, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El que ha sido incorporado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo es una creación nueva, un nuevo hombre, el cual ahora vive no para sí mismo, mas en cuanto vive para Dios vive. Lo importante aquí es que el dar muerte al viejo hombre deja en libertad de expresión al hombre nuevo, lo cual permite la vida de santidad y la consagración a Dios del creyente justificado por la fe. Muerto el hombre viejo, el nuevo hombre queda en libertad y ya no es dominado de lo viejo, sino que es dominado de lo nuevo, a quien pertenece, al cuerpo al cual se ha integrado, que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la crucifixión del viejo hombre entonces liberó a este nuevo hombre que ha comenzado en este proceso de santificación. Y la letra D nos habla de que el pecado no reina en el que está en la gracia. Versículos 11 al 14 nos está diciendo lo siguiente: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos, en sus bajas pasiones. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. En los párrafos presentados anteriormente, el apóstol Pablo ha explicado lo que Dios hizo en los creyentes cuando lo unió al cuerpo de Cristo. Ahora lo exhorta hacia la responsabilidad de vivir en forma consecuente con lo que Dios ha hecho en él. La vida del creyente, por lo tanto, debe caracterizarse por la disciplina y la responsabilidad en su vida nueva. La disciplina le permite mantenerse de acuerdo a la nueva creación que Dios ha hecho en él, y la responsabilidad lo induce a participar activa y conscientemente en las obras del Espíritu. La exhortación se expresa en el modo imperativo. Propiamente traducido, diría: ustedes deben considerarse
muertos al pecado. El creyente se ha unido al cuerpo de Cristo, pero esta unión solo puede mantenerse si éste se considera muerto al pecado y vivo a la justicia cada día. Pablo presenta otro contraste que es importante entender. Debemos considerarnos a diario muertos al pecado, pero a la vez vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se debe enfatizar en que el cuerpo del pecado fue destruido cuando el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y si el dominio de la muerte y el poder del pecado ya no se pueden enseñorear en Cristo, ¿quién es nuestra cabeza? Tampoco pueden enseñorearse más en los miembros del cuerpo de Cristo, los creyentes. Este es el significado de los versículos 12 al 14. Es verdad que el cristiano vive en Cristo, pero todavía vive en este mundo y aún habita el presente cuerpo físico. Por esta razón Pablo exhorta al cristiano a tomar una actitud responsable mientras habite el presente cuerpo físico. En este versículo Pablo nos exhorta, en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En este versículo Pablo nos exhorta a no presentar nuestros miembros al pecado. En esta exhortación usa terminología militar para referirse a nuestra actitud y responsabilidad como creyentes. La expresión instrumentos de iniquidad proviene del griego opla adikias y puede traducirse como armas de injusticia. Por lo tanto, hermanos míos, es evidente que la vida actual del cristiano se da en medio de una batalla entre el reino de la muerte y el reino de la vida. Antes de unirse con Cristo, el hombre ponía su vida y los miembros de su cuerpo como armas a favor de la injusticia o también de la maldad. Ahora, después de su incorporación a través del bautismo en Cristo, llevada a cabo por el Espíritu, el creyente ya no debe ofrecer más los miembros de su cuerpo como armas de injusticia o instrumentos de iniquidad, por cuanto ya no pertenece al reino del pecado. Por el contrario, ha de ofrecer su vida y sus facultades físicas como armas de justicia para la gloria de Dios y su servicio en la nueva vida. Si usted ve, este último punto nos estaba hablando claramente de que el pecado no reina en el que está en la gracia, porque el que está en la gracia está inmerso en Jesús. Repasando los puntos podemos decir que para que el punto A, para que la gracia abunde, entonces necesitamos morir al pecado. La letra B de este primer punto nos decía que la vida nueva se ilustra con el bautismo en agua. Sí, la vida nueva, la resurrección. Hemos resucitado a una nueva vida y también resucitaremos a otra nueva vida cuando Cristo venga por los suyos. Y la letra C nos habla de que la crucifixión del hombre viejo, ¿cierto?, de este hombre de pecado, el hacerlo morir, provoca la liberación del hombre nuevo. Y finalmente, el pecado no reina en el que está en la gracia. En el punto 2, nos habla a nosotros
de lo siguiente: la justificación se conserva solo por medio de la santificación, o más bien para ser libres del pecado hay que hacerse siervos de la justicia. Y ahí vamos a encontrar que vamos a avanzar desde el versículo 15 al versículo 23. Pero la letra A nos habla claramente ahí de no estar bajo la ley. No significa ser libres para pecar. Somos salvos por gracia, no somos salvos por la ley más bien nos condenaba, pero el hecho de que no estamos bajo la ley, entonces no significa que tenemos chip libre para pecar. ¿Qué pues? Dice el versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta de Pablo en esta ocasión nuevamente es un rotundo no, en ninguna manera. ¿Cómo pues? Regresando un poco, nos damos cuenta que Pablo inició la discusión del capítulo 6 respondiendo a las posibles interpretaciones falsas a una declaración equivocada. Ahora enfrenta otro punto igualmente controversial. El apóstol sabía cuán difícil es entender propiamente la nueva posición del creyente en Cristo y su vida en la gracia de Dios. El hombre siempre llega a conclusiones erróneas sobre asuntos pertinentes al tema de la salvación por fe y mayormente de la santificación. La declaración de Pablo de que el pecado ya no se enseñoreará del creyente, en el versículo 14 del capítulo 6, no significa que el pecado haya dejado de ser un peligro para el creyente. Si estamos bajo la gracia, ¿no significa esto que podemos pecar sin temor a las consecuencias? Si no estamos bajo la ley, ya no tenemos quien nos acuse y por lo tanto podemos pecar y siempre tener acceso al perdón divino. Por supuesto que no. Es una falsa suposición contraria a la ética general de la vida cristiana. Que Cristo haya quebrantado el poder del pecado no significa que el cristiano no deba considerar con precaución y mucho cuidado el peligro de pecar. Estar en la gracia de Dios no significa que estemos autorizados para vivir en una forma libertina. El hombre no tiene una vida autónoma e independiente. Siempre vive como siervo de alguien. Solo hay dos reinos donde el hombre puede vivir, el de la muerte y el de la vida. Solo hay dos amos a quien el hombre puede obedecer, el pecado o Dios. Por esta razón, explica el apóstol que el creyente no puede continuar practicando el pecado. Pecar significa haberse sometido una vez más como siervo a su antiguo amo. Es como haber regresado a vivir en el reino de la muerte. Pablo declara que el hombre solo puede vivir como esclavo del pecado o como siervo de Dios para la justicia. Vivir en la gracia es vivir en el reino de la vida y de la justicia, donde no hay lugar para el pecado y la iniquidad. No estar bajo la ley no significa, por lo tanto, tener libertad para pecar. No, debemos cautelar, debemos tener conciencia, debemos adquirir la capacidad y la sensibilidad al Espíritu Santo cuando éste nos advierte de pecado, cuando éste nos sensibiliza frente al pecado. Y la letra B del punto 2 nos lleva a que ya no esclavos del pecado, sino siervos de la justicia. Y del versículo 16 al versículo 18 nos plantea: ¿no sabéis que si
os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. La vida en el mundo, sometido a los placeres y los vicios que dominan a los humanos no arrepentidos, es una verdadera esclavitud física, moral y espiritual. Si el hombre decide obedecer al pecado, eso lo constituye en un esclavo de aquel a quien obedece. Y la paga que recibirá por tal obediencia, dice la Escritura claramente, que es la muerte. De la misma manera, si se somete de todo corazón a aquella forma de doctrina que es el modelo de la nueva vida impartida por Dios en Cristo, entonces el creyente se entrega definitivamente a la obediencia para justicia. El resultado de tal obediencia es la justificación. Volvemos al tema. Por la cual tenemos paz para con Dios. Somos reconciliados con Él y tenemos vida eterna. La libertad que nos ha sido dada nos permite ahora elegir no lo que queramos independientemente de Dios, sino lo que concuerda con la justicia de Dios. La razón de esto es que Dios no nos ha libertado para que seamos independientes y autónomos. Pablo explica que habiendo sido libertados del pecado, vinimos entonces a ser siervos de la justicia. Por lo tanto, en el punto B ya hemos considerado que ya no esclavos del pecado, sino siervos de la justicia, siervos de Dios. No líderes, sino siervos. Seguimos siendo esclavos, pero somos esclavos del que nos liberó, de aquel que pagó el precio por nuestra libertad. El punto siguiente nos habla de que la santificación es básica para servir la justicia, a la justicia. Versículos 19 al 22 nos indica lo siguiente: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es básica para servir a la justicia. Como es natural, hermanos míos, servir a la justicia es servir a Dios, lo cual solo se puede hacer observando una vida total de consagración a Dios. Cosa fuerte. Ser siervo de Jesucristo es servir a la justicia de Dios. Para establecer esta comparación entre esclavos y siervos, Pablo usa términos e ilustraciones tomadas del diario vivir. Hablo como humano, dice, a fin de explicarles claramente las equivocaciones acerca de la justicia y la gracia de Dios. Él había hecho una comparación entre la esclavitud al pecado y el servicio a la justicia para explicar las condiciones del creyente en esta nueva vida a la cual había sido llamado. Cuando aún éramos esclavos del pecado, dice Pablo, estábamos libres del control de la justicia que procede de Dios. No podía haber relación. Cuando éramos dominados del pecado, Dios no podía
intervenir porque nosotros no permitíamos que interviniera. No había relación. Es decir, no estábamos bajo el control de la justicia de Dios, sino bajo el dominio del pecado. Pero, ¿cuál era el resultado de estar bajo el dominio? Pregunta. El efecto era la muerte. ¿Cuál es, entonces, el resultado de nuestra nueva condición? El resultado de este cambio es nuestra santificación. Y por supuesto, la vida eterna. El contraste presentado por Pablo es evidente. Cuando usa el término fruto, establece el concepto de los beneficios recibidos, el pago que recibiríamos si seguíamos bajo las condiciones trabajando para el pecado, sería la muerte. En cambio, ahora que trabajamos para la justicia divina, en Cristo, el beneficio que nos espera, si vivimos sometidos a Dios, es la vida eterna. Por lo tanto, la santificación es básica para servir a la justicia. Y la justicia, la verdad es que no es ser justo, porque justo no hay aún uno, dice la Escritura. Sino más bien hacer la voluntad de Dios, estar dentro del marco de su voluntad. Y la letra D de este punto 2 nos habla y nos dice en el versículo 23 cuál es la diferencia entre la paga del pecado y la dádiva de Dios. El versículo 23 y final de este capítulo 6 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Para ir concluyendo con este tema de la santificación para servir a la justicia, Pablo alude al contraste iniciado en el versículo anterior con la recapitulación de una de las verdades cardinales del evangelio que él predicaba: la paga del pecado. El reino de las tinieblas retribuye a aquellos que se someten a su dominio con la práctica del pecado. La paga es la muerte como recompensa por obedecer y servir en las obras condenables de la carne. Ahora Pablo concluye el contraste con una expresión que resume la doctrina de la justificación por la fe. El beneficio recibido por servir y obedecer a Dios no es paga, sino un regalo de gracia. Vea la diferencia. En uno recibe lo justo por lo obrado, y en el otro recibe un regalo por lo no hecho de manera correcta, por gracia. Ahora Pablo concluye el contraste con una expresión que resume la doctrina de la justificación por la fe. Este concepto excluye toda idea de mérito o recompensa por haber hecho algo. La vida eterna no se ha concedido al creyente por sus méritos, pues no tiene ninguno, ni como recompensa por sus obras, pues todo lo que hace es digno solo de condenación. La vida eterna en Cristo Jesús es un regalo, un acto de la gracia divina concedido al creyente por los méritos y la obra de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así concluye uno de los discursos más vehementes, más potentes, más poderosos de la teología paulina relacionada con la salvación por la fe en Jesucristo. De esta manera presenta el apóstol una de las ponencias más elocuentes e incontrovertibles del Evangelio de Dios. Hay que ser santos para servir a la justicia.
Pero dicho servicio es recompensado por la dádiva de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Finalmente podemos decir que se ha planteado el traslado del creyente del reino de la muerte al de la vida, el cual ha sido operado por el Espíritu de Dios. Este se efectuó a través de la incorporación del creyente en el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. La nueva vida en el cuerpo de Cristo ha de vivirse de acuerdo al modelo establecido por Dios, opuesto a la antigua existencia del pecador. Pablo se pronuncia en contra de las falsas interpretaciones de los legalistas y de los libertinos. La batalla del creyente en estos dos frentes, el legalismo y el libertinaje, es real y es cotidiana. Como cristianos, tenemos que recordar que ahora estamos muertos para el pecado y por lo tanto no debemos ponernos bajo el dominio de ese antiguo amo. Por el contrario, debemos presentarnos en cuerpo y alma como armas o instrumentos para el servicio de la justicia de Dios en el reino de Jesucristo. Y antes de concluir, quisiera plantearles algunas preguntas, como las que encontramos posteriormente de aquello. Ahí se nos establece, cierto, que la enseñanza del tema tratado es para que el creyente conserve los efectos de la salvación por la fe. Es necesario que éste se mantenga en un estado permanente de santidad. Buen trabajo, bueno recordarlo, bueno mantenerlo vigente, pero ese estado de santidad no es un esfuerzo nuestro, porque por medios nuestros nosotros no lograremos llegar a la santidad. Es con la dirección, con el respaldo, con la orientación y con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y algunas preguntas como esta. ¿Qué pregunta combate el apóstol Pablo al inicio del capítulo 6 de Romanos? Habría que echar una miradita, ¿verdad? Pero un poco de ayuda nunca está de más. Y puedo indicarles que ese capítulo arranca con las categorías de respuestas cristianas a una teoría falsa de aquel tiempo, que suponía que ante la perseverancia en el pecado habría mayor abundancia de gracia. La pregunta número 2 que se plantea ahí es: ¿explica el simbolismo del bautismo en agua como una ilustración práctica de la nueva vida en Cristo? El bautismo en agua es un símbolo perfecto de la muerte del pecador al imperio del pecado. Su sepultura para acabar con dicha influencia y la resurrección a una vida totalmente renovada en el Señor. Sumergirse. De ahí que tiene sentido, hermanos míos, el bautismo por inmersión, como lo practicó nuestro Salvador. De ahí que adquiere sentido. Nos sumergimos para hacer morir la vida pasada. Lo estamos simbolizando, no es que ocurra, es un simbolismo. Y cuando nos levantamos del agua, entonces estamos resucitando a la nueva vida a la cual fuimos llamados. La pregunta que sigue es: ¿cómo deben considerarse los que han resucitado una vida nueva en el Evangelio? La respuesta puede ser: de acuerdo al capítulo 6, versículo 11, deben considerarse como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La pregunta que sigue:
¿Qué deben hacer los cristianos con los miembros de su cuerpo? Deben presentarlos a Dios como instrumentos de justicia. Era lo que veíamos. Y finalmente, ¿qué contraste utiliza el apóstol en Romanos 6:23? Ahí en ese versículo el apóstol pone en contraposición la paga, lo que veíamos recién, del pecado, que es muerte, con el regalo o la dádiva de Dios, que es vida eterna. Una contraposición, oposiciones. Dios sinónimo de vida, el pecado sinónimo de muerte. Por lo tanto, hermanos míos, estamos concluyendo con la lección del día de hoy y quiero invitarles a que para el próximo domingo podamos estudiar el capítulo 8 de Romanos. El título de la lección de aquella ocasión será ¿para qué llena el Espíritu Santo la vida del creyente? Y bien, mis hermanos, damos gracias a Dios porque podemos entender que nuestra vida ya no podemos nosotros entrar a justificarla con argumentos tan humanos y como para darnos algunas libertades de pecar y argumentar tan fácilmente es que soy humano. Somos humanos, sí, hermanos míos. Somos humanos. Pero también somos humanos renovados, lo cual no nos hace impecables, pero ya no somos esclavos del pecado. Por lo tanto, estamos en una etapa distinta. Somos nuevos hombres. Vamos a pecar, vamos a errar el blanco, seguramente, en más de alguna ocasión. Pero ya nos servimos al pecado, servimos al que nos dio vida y nos dio vida abundante. Y hermanos míos, quiero invitarles antes de terminar, quiero invitarles a cantar un nuevo himno. Y en esta es como un karaoke, ¿no? Jesús, yo he prometido, es el título, servirte con amor. Concédeme tu gracia, divino Salvador. Es un bello himno que nos invita a nosotros, es el 342 en nuestros himnarios, y que nos invita a valorar y a validar esa promesa que hemos hecho a Jesús, a Dios. Te he prometido servir con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú conmigo vas. Ellos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, quieren y están dispuestos. Hoy el Espíritu Santo activo en nuestra vida está dispuesto a guiarnos camino a esa santificación. Les invito a cantar.
¿Qué les pareció, mis hermanos? El himno, un bello himno, un bello himno. Es de esperar que nos podamos hacer la relación entre todo, entre la lección, los himnos que hemos cantado, que nos ayuden a poder caminar hacia la santidad. Es un camino. No es algo que usted y yo vamos a adquirir ahora ya y esta es la porción que hay para ti y no hay más. La santificación es un proceso. Y cada día ese proceso tiene que irse activando y desarrollando. Oramos, hermanos. Padre, nos volvemos a dirigir a ti, dándote gracias porque nos das este tiempo de estudiar tu palabra, pero por sobre todas las cosas, oh Dios, nos das este tiempo para poder recordar y tener claridad, oh Dios, respecto de lo que nosotros, cómo debemos vivir la vida en Cristo. Ayúdanos, Señor, a progresar en la santificación, a progresar en nuestra calidad de santidad, a seguir siendo santos, porque somos apartados, y ese apartarse debe notarse, oh Dios, en nuestras vidas. No debe notarse por lo que yo digo, sino por cómo vivo. Por eso, ayúdanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, a entender que solo tú tienes poder para cada vez más liberarnos y alejarnos del viejo hombre, de la vieja mujer, de esa que muchas veces nos invita a volver atrás. Sin embargo, oh Dios, ayúdanos a mirar hacia adelante, porque quien mira hacia atrás no puede llegar a ser discípulo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hijos tuyos. Agradecemos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos míos, nos estaremos encontrando, si Dios así lo permite, el próximo domingo en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Y que, según decíamos, se titula ¿Para qué llena el Espíritu Santo la vida del creyente? Por favor, estudie el libro 8 de Romanos, el capítulo 8 de Romanos, y ahí estaremos encontrándonos para continuar el estudio de la palabra del Señor. Dios les bendiga.